Salmo 103, versículo 1. Salmo 103. Los que tienen Biblia, ábranla. Vamos a leerlo todo. Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, los que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Un himno de alabanza, lo que acabamos de leer. Un himno de exaltación a Dios, un himno que expresa adoración y gratitud a un Dios tan grande y tan maravilloso y misericordioso como el que tenemos. A un Dios que es digno de reconocimiento. Eso es este Salmo de David, un himno de adoración. Amén. Y por cierto, el título del sermón en esta mañana es Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Un salmo que, a diferencia de otros salmos, no tiene nada que ver con un contexto histórico, con algo que haya sucedido en la historia de Israel, ni nada por el estilo, sino que refleja un momento en la vida del rey personal. Refleja un momento en la vida del rey personal, totalmente personal. Un himno que nace desde lo más profundo del corazón de un hombre agradecido. ¿Cuántos me están siguiendo? Díganme amén.
Un himno es este salmo que nace desde lo más profundo del corazón de un hombre agradecido a Dios, que ministrado por el Espíritu, reflexionó, meditó, impresionante, reflexionó, meditó en cuanto a la bondad de Dios, justamente lo que cantamos mucho en esta mañana. Reflexionó en cuanto a la bondad de Dios y a las bendiciones de este Dios maravilloso. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos de nosotros reflexionamos cotidianamente en cuanto a las bondades de nuestro Dios, en cuanto a la misericordia de nuestro Dios, en cuanto a su fidelidad y sus bendiciones? Este hombre lo hizo, reflexionó en cuanto a esto y lo expresó precisamente en este salmo. David, el rey, para él mismo, ahora lo vamos a ver, lo expresó en este salmo para él mismo y para todas las generaciones, o sea, para nosotros. Para cada uno de nosotros dejó él plasmado este himno en este salmo. Un himno que debe ser o debería ser nuestro himno. Amén. ¿Me están prestando atención? Un himno que debería ser o debe ser nuestro himno, nuestra canción. Nuestra canción. Por eso lo quise leer completo. Ojalá después usted se tome el trabajo de leerlo completo en su casa. Y esto debería ser nuestra canción, pero recién en la oración juntamente oraba, ¿no? Y venía a mi mente cuando el Señor le decía a su pueblo Israel, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Que no sea un himno, una simple canción, como tantas que a veces cantamos, sino que de la misma manera que ministró el Espíritu a David, al rey, de la misma forma pueda hacerlo con cada uno de nosotros, y esto pueda ser un himno que salga desde una canción, que salga desde lo más profundo de nuestro corazón hacia Dios verdaderamente. Amén. Al igual que lo hizo con el rey. Al igual que lo hizo con el rey. Y si en algún momento de mi vida lo olvido, que el Espíritu Santo entonces se encargue de recordárnoslo, ¿no? De la misma forma que lo hizo con el rey. De la misma forma que lo hizo con el rey, porque de alguna manera es lo que sucedió, ¿no? Es lo que sucedió. Y es lo que vamos a intentar hacer en esta mañana juntos. Vamos a intentar poder recordárnoslo, ¿no? Cada uno de nosotros, de la misma forma que el Señor lo hizo con el rey. Salmo 103, versículo 1, dice, versículo 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Un alma muchas veces difícil de doblegar, ¿verdad? Es el alma del hombre. Un alma que muchas veces se le complica sujetarse al espíritu. El alma del hombre no se revela y muchas veces se le complica sujetarse al espíritu, porque es totalmente emocional nuestra alma. Es totalmente emocional, sabemos y lo hemos estudiado, que es allí en donde se depositan nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y muchas veces también es arrastrada por las circunstancias el alma, ¿no? El espíritu no tiene el control de nuestra vida, nos transformamos en una persona almática y muchas veces nuestras almas son arrastradas por las circunstancias de la vida y se alejan, el alma se aleja de Dios y se rebela en contra de Dios. Pero nosotros,
podemos ver a un hombre diciéndole, presten atención por favor, nosotros podemos ver en este salmo a un hombre diciéndole a su propia alma, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, no solo el alma. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Y luego podemos ver cómo se lo vuelve a repetir una vez más. Bendice alma mía al Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y luego se lo repite una vez más al final del salmo. Termina este salmo extenso que hemos leído diciendo, bendice alma mía a Jehová. Entonces, de alguna manera nosotros podemos ver a un hombre ordenándose a sí mismo a bendecir el nombre del Señor. Por lo que somos, por lo que es el hombre. Porque lamentablemente muchas veces nos olvidamos de lo que es Dios y de lo que somos en realidad cada uno de nosotros. Entonces, sin lugar a duda, nosotros podemos ver a un hombre ordenándose a sí mismo a bendecir el nombre del Señor. ¿Me van siguiendo? Es una exhortación a sí mismo. Una exhortación que deberíamos nosotros ponerla en práctica. Yo estoy convencido de esto. Cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida, cuando vienen esos tiempos de crisis espiritual, cuando vienen esos tiempos en los cuales tendemos a apocarnos, no queremos dejar de congregar, nos cuesta comprometernos con la obra del Señor, nos cuesta comprometernos con Él mismo, el hombre, porque lo vemos en la palabra de Dios. Lo vemos en la palabra de Dios, vemos a un hombre exhortarse a sí mismo, diciéndose, bendice alma mía el nombre del Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Qué impresionante que es, ¿no? Qué tremendo que somos cada uno de nosotros. Nos cuesta a veces, yo pensaba por qué nos cuesta tanto, ¿no? Comprometernos con las cosas del Señor o exaltar el nombre del Señor, por ejemplo, de la forma en que deberíamos hacerlo. O cuando venimos a este lugar, ¿no? Siempre decimos lo mismo y es una realidad, debería ser una realidad en cada uno de nosotros, que cada domingo sea la culminación de una semana en la cual estuvimos en la presencia de Dios, adoramos a Dios y cuando nos reunimos como cuerpo, como iglesia, que esa adoración pueda fluir, no solamente ver como un show, ¿no? A hermanos cantando y nosotros no, sino que una adoración que salga desde lo más profundo de nuestro corazón hacia Dios. Pero no solamente un domingo, sino cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas. ¿Por qué a veces tenemos que tomar la actitud que tuvo el rey? Hagámoslo. Yo en lo personal creo que tengo que hacerlo cada día de mi vida. La misma actitud, ordenarnos a nosotros mismos, tenés que bendecir el nombre del Señor. Todo tu ser, todo mi ser tiene que exaltar el nombre del Señor. Porque somos fáciles de olvidar. Somos fáciles de olvidar. Todos. Porque luego continúa diciéndose él mismo, a sí mismo, y no olvides ninguno de sus beneficios. De alguna manera, pensaba yo, se lo está ordenando a sí mismo y es una exhortación porque él ve que por ahí tiende a olvidarse de las bendiciones de Dios y de lo que Dios ha hecho verdaderamente por cada uno de nosotros. Entonces, como que el olvido nos lleva a no bendecir el nombre del Señor de la manera que en realidad debemos hacerlo. Nos olvidamos. No, pero congrego, no, pero leo de vez en cuando. No, el alma se olvida. Se olvida, no se olviden que el alma
es esto, la mente. Y a veces nuestra mente está tan ocupada en tantas cosas, ¿no? Terrenales, pasajeras, temporales, y nos olvidamos de lo que verdaderamente tiene peso en la vida de un hombre, que es Dios, es Dios, es Dios. Y no nos damos cuenta y nos vamos olvidando, nos vamos deslizando. Y por eso este hombre se dice de esta manera, ¿no? Bendice alma mía al Señor, se está hablando a sí mismo, y no te olvides, se lo dice a él mismo. A él mismo, hoy Dios nos los está diciendo a nosotros para que nosotros aprendamos a tener este cántico, este himno, esta oración. Bendice alma mía al Señor. Pero en ese momento el rey se lo decía a sí mismo, no te olvides, David, de ninguno de sus beneficios. Qué tremendo que somos, ¿no? Los seres humanos, qué tremenda que es el alma del hombre. La ingratitud, escuche, la ingratitud a veces brota por nuestros poros. Brota por nuestros poros. Nos creemos los mejores del mundo, muchos de nosotros, pero la ingratitud nos sale por los poros. La falta de reconocimiento. El olvido. El hombre, el alma del hombre es especial. Pero no para bien especial, ¿no? Sino en este caso, lamentablemente, para mal. Cuando alguien nos bendice, cuando alguien hace algo bueno por nosotros, por cualquiera de nosotros, no pasa mucho tiempo que rápidamente, ¿qué pasa? Lo olvidamos. Lo olvidamos. Nos olvidamos de aquellos que no han hecho algo bueno por mí. Me olvido, se borra de mi mente. Algo que deberíamos recordar y traer a memoria siempre, me lo termino olvidando. Pero cuando alguien nos hace algo malo, eso sí que no lo olvidamos más. ¿Somos así o no? ¿Es así el alma del hombre, de la mujer? ¿Te hacen algo bueno? Al poco tiempo se terminó. Pero te hacen algo malo. Y nosotros mismos somos los responsables y nos encargamos de constantemente traerlo a memoria. Al revés. Al revés. En vez de tratar de traer a memoria las cosas buenas y lo malo que nos han hecho o lo malo que hemos vivido, poder olvidarlo, traemos a memoria las cosas malas. Qué raros, ¿no? Qué raro que somos, qué rara que es el alma. Y yo creo que por eso David, el rey, se recordaba esto. No te olvides. ¿Porque ha atravesado por cosas malas? Sí. Pero no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Saben que espiritualmente es lo mismo? Préstenme atención. Espiritualmente es lo mismo y esto causa aún mucho más daño. Muchísimo más daño causa esta actitud que muchas veces los seres humanos tenemos en cuanto al olvido de las cosas buenas y traer a memoria lo malo. ¿Por qué? Porque se trata de Dios en lo espiritual. Estamos hablando de Dios, lo cual no significa que Dios haya hecho cosas malas y cosas buenas, pero estamos tan pendientes, vivimos tan pendientes de las cosas que no son buenas en nuestra vida, de esas cosas que no nos suceden y estamos esperando que sucedan, que nos olvidamos fácilmente de las innumerables bendiciones de Dios que hemos recibido, cada uno de nosotros. Nos olvidamos de las innumerables bendiciones de Dios que hemos recibido y que han sido derramadas sobre cada una de nuestras vidas si realmente hemos creído y nos hemos arrepentido. Si realmente nosotros hemos creído y nos hemos arrepentido, muchísimas bendiciones han caído sobre nuestras vidas, hermanos. Muchas, muchas.
Y precisamente de esto se trata este salmo que acabamos de leer. El hombre de Dios recordándose a sí mismo que Dios es digno de alabanza, más allá de las circunstancias adversas que nosotros podamos atravesar en nuestras vidas. Hemos recibido muchísimas bendiciones de Dios. En todo tiempo yo bendeciré al Señor. Amén. En todo tiempo. En todo tiempo, sea cual sea la circunstancia, Dios es digno de que nosotros le alabemos. Amén. Me acuerdo de la película, no sé si la vieron, Derribando los Gigantes, una película cristiana. Y había en una parte en donde el actor principal le decía a un grupo de fútbol que tenía, cuando empezó a entender, ¿no? Y a buscar a Dios de una manera correcta y siempre se quejaba de las cosas malas que no salían bien, de esas cosas que le pasaban. Y en un momento empezó a entender de que Dios era digno, de que en todo tiempo le adoraran y le alabaran. Y entonces él le decía al grupo, al equipo, ¿no? Perdemos, le alabamos, ganamos, le alabamos. Dios es digno de alabanza siempre. Y de eso se trata este salmo, hermanos. Trata de recordarnos, el rey trató de recordarse a sí mismo que Dios es digno de alabanza, sea cual sea la circunstancia por la cual podamos atravesar. Él es merecedor de alabanza por todas las bendiciones que Él nos ha dado a cada uno de nosotros ya, y que son parte de nuestras vidas. Y vamos a tratar de verlo un poquito en esta mañana. No significa esto que Dios haya hecho poco, sino que nosotros nos olvidamos de lo que Dios ya ha hecho. Dios ha hecho mucho, no lo olvides, no lo olvides. Y decíselo a tu propia alma cuando las cosas por ahí no están saliendo bien en tu vida hoy, por circunstancias X. Recordale siempre a tu alma, Dios es digno de alabanza. Dios es digno de alabanza y eso te va a hacer permanecer firme y fiel a Él, más allá de lo que estés atravesando en este tiempo. Y eso es lo que verdaderamente importa. Por eso Dios es digno de alabanza. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Salmo 103, versículo 3. Vamos a estudiarlo un poquito juntos. Salmo 103, 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Parece poco? ¿Parece poco? Por Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hagamos el ejercicio un cachito en esta mañana y pensemos. Por Dios, las cosas que hemos hecho, alejados de Dios, sin conocerle a Él. Las veces que lo hemos ofendido, las veces que hemos pisoteado su sangre. ¿A cuánta gente le hemos hecho daño? ¿Cuánto daño nos hemos causado a nosotros mismos? ¿Cuánto pecado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son las bendiciones de Dios? Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Ha visto personas que piensan en lo que han hecho y se quiebran? Personas que piensan en su pasado y en los pecados cometidos y se quiebran. Se quiebran, literalmente se quiebran. Quizás es porque aún no han podido perdonarse a sí mismas. Hay muchas personas así, saben, dentro de las iglesias hay muchas personas que aún no han podido perdonarse a sí mismas lo que han hecho. La pregunta es en esta mañana, ¿me están prestando atención? Si el Dios del universo dice que ha perdonado todas nuestras iniquidades, ¿quién soy yo para no perdonarme?
¿quién soy yo? Si el Dios del universo, el Dios que lo llena todo, me dice que Él ha perdonado todas mis iniquidades, ¿quién soy yo para no perdonarme? ¿Qué derecho tengo yo? ¿Qué derecho tengo yo de no perdonarme a mí mismo lo que he hecho? Y no estoy hablando de pasar por alto, no estoy hablando de no ser consciente del daño que he hecho y de lo que ha causado. No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que Dios nos ha perdonado. Y si Dios me ha perdonado, yo no tengo por qué no perdonarme. Porque el perdón es libertad y Él vino a traer libertad, precisamente como cantábamos hoy. El perdón es libertad. Y si nos hemos arrepentido verdaderamente, no tengo ningún derecho de no perdonarme a mí mismo. Dios me ha perdonado. Y eso es maravilloso y es digno de alabanza. Es digno de alabanza. Entonces, personalmente yo creo que está bien de vez en cuando traer a memoria. Pero no para machacarnos, no para sentirnos, porque Él ha quitado nuestra culpa en la cruz, sino para ser consciente de que Él es digno y merecedor de toda la alabanza y de que cada día de mi vida yo tengo que decirle a mi alma, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios, como este. Él me perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Es hermoso el perdón, hermanos. Y más cuando somos conscientes de lo que hemos hecho. Es hermoso. Y es una bendición impresionante que muchas veces por vivir tan pendiente de lo temporal, por eso estudia el Salmo después, hágalo. Por vivir tan pendiente de lo temporal nos olvidamos de estas cosas que son eternas. Porque el perdón de Dios es un perdón eterno. ¿Cuántos dicen amén? Me imagino al rey David, anciano ya. Muchos de los que estudian dicen que este salmo David lo escribió ya en su vejez. Y me lo imagino meditando sobre sus caminos. Tremendo. Meditando sobre sus caminos, reflexionando, meditando en cuanto a la grandeza de nuestro Dios y pensando en todos sus pecados pasados, David, por Dios, los cuales todos fueron perdonados por este Dios maravilloso. Y pensando también, me lo imagino yo diciendo, por Dios, si Dios no me hubiera perdonado, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi vida? Salmo 130, versículo 3. Salmo 130, versículo 3. Jehová, Ja es una abreviatura de Jehová. Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Fíjense en qué tremendo. ¿Sabe lo que está diciendo acá? Si Dios tuviera en cuenta tu pecado, el mío, ninguno de nosotros podría mantenerse en pie. En pie. El juicio, por eso qué terrible que es, hermano, la gente que rechaza el evangelio, ¿no? Porque Dios es esto, y ahora lo vamos a ver. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios quiere alcanzar a todos. Dice la Biblia que Dios quiere que todos sean salvos. Pero entendiendo esto, ¿no? De que Dios no mira mi pecado para condenarme. Qué terrible que es aquellos que desprecian el mensaje del Evangelio y están bajo la ira de Dios. Qué impresionante, ¿no? Pero fíjense en el rey también acá en este Salmo 130 diciendo, si mirares los pecados, Señor, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero fíjense en lo que es el perdón. Versículo 4. Pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para que seas reverenciado. Bendice
alma mía, al Señor, y no te olvides de que Él te perdonó. De que Él te perdonó. Y una persona que trae a memoria estas cosas y no se olvida, no va a vivir un evangelio mediocre. No va a vivir un evangelio light, no va a vivir un evangelio que si hoy quiero estoy, si mañana no quiero no estoy, a mí me rebala todo. No. Porque va a ser un alma que va a ser consciente de lo que ha recibido de parte del Señor. Pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para que seas reverenciado. Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros para que nosotros le adoremos y bendigamos su nombre cada día de nuestra vida. Pero esto no lo es todo. Esto no lo es todo. Es tan grande en misericordia nuestro Dios que no solo nos perdona como si fuera poco, no solo nos perdona lo que hemos hecho, sino que dice la Biblia que aleja nuestros pecados de nosotros. O sea, vamos a leer qué impresionante. Salmo 103, versículo 8. El salmo que estamos estudiando. Salmo 103, 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 130, lo que acabamos de leer. Cuando decía, si mirar en nuestros pecados, no los miró. No los miró, no nos pagó conforme a lo que hemos hecho. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Esto no es un tema menor, sobre los que le temen. Y fíjense en lo que dice ahora. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué impresionante que es, ¿no? Fíjense en lo que la Biblia dice, ¿no? Qué maravilloso que es en estos días, bueno, yo no lo hice, no me levanté temprano ahí a ver la salida del sol, pero cuando dice el oriente del occidente, si no me equivoco, está hablando de desde donde sale el sol hasta donde se pone el sol. Esa es la distancia. Una distancia casi inalcanzable. De esa manera es lo que está ilustrando el rey cuando dice que Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Por eso yo pensaba en el perdón de Dios, ¿no? ¿Cómo traer a memoria? ¿Cómo traer a memoria algo que Dios dice que no solo nos ha perdonado, sino que dice que los ha alejado de nosotros de tal manera para que nosotros no lo recordemos más, pero debemos traerlo a memoria para saber de dónde nos sacó, pero no traerlo a memoria para hacernos daño? Porque si el Dios del universo dice que desde el oriente hasta el occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, ¿por qué yo voy a traer a memoria constantemente el pecado del cual Él se ha olvidado? Del cual Él se ha olvidado, hermanos. Y saben que a veces siempre me acuerdo de una frase del pastor Elvio, que él decía cuando hablaba del pasado, ¿no? Él decía, no podemos cruzar por el puente del presente hacia el futuro con la mochila del pasado, porque el puente se rompe por el peso. ¿Y qué no se quería enseñar él en ese momento? Él nos decía, y lo que trataba de transmitir, no podés caminar la vida en el Señor cargando la mochila, una mochila que Él la quitó, se la llevó en la cruz. Es tus pecados, Él te perdonó. Y no solamente te perdonó, sino que alejó tus pecados de tu vida, desde el oriente hasta el occidente. Y Él mismo dice que Él se olvidó. Se olvidó Dios de todo lo malo que has hecho. Mucha gente vive atada a su pecado pasado, que lo trae al presente y vuelve a caer. Y vuelve a caer. Y vuelve a caer porque trae el pasado al presente.
De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nuevas. Pero eso es el alma, ¿no? Pero Dios se olvidó. Y si Dios se olvidó, ¿qué debería hacer yo? Olvidar. Y proyectarme hacia lo que está adelante. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Qué bueno que es Dios, ¿no? No me acordaré de tus pecados. Cuánta mugre hay a veces en nuestras espaldas, la cual Él quitó. Son parte del pasado. Y no tengo por qué traerlas a memoria hoy. Porque eso te ata, no te permite avanzar, no te permite crecer, no te permite caminar en libertad. Hay gente así dentro de las iglesias. Pero vuelvo a repetir lo mismo que dije al principio. ¿Qué derecho tengo yo de no perdonarme si el Dios del universo me ha perdonado? ¿Qué derecho tengo yo de traer a memoria para mortificarme lo que he hecho en mi pasado cuando el Dios del universo dice, no me acordaré de tus pecados? Dice que borró nuestras rebeliones. Las borró. Qué maravilloso. Él borra por completo todas nuestras rebeliones pasadas y futuras. La cruz. La sangre, la confesión de un corazón verdaderamente arrepentido, también entran ahí. También Dios se olvida, Dios perdona y no trae a memoria si verdaderamente nos hemos arrepentido. No me acordaré de tus pecados, por amor de mí mismo. Porque alguno dirá, pero me equivoco, peco. Pero fíjense en lo que dice, por amor de mí mismo. ¿Qué significa por amor de mí mismo? Que no se trata de nosotros, se trata de Él, de su fidelidad. ¿Vieron cuando la Biblia dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él siempre permanece fiel? Él no puede ir en contra de su naturaleza, en contra de su esencia. Y Dios es fiel, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es perdonador. Entonces, por amor de mí mismo, Él dice, yo borro tus rebeliones. No es por vos, yo sé quién sos vos. Él dice, pero también sabe muy bien quién es Él. Y Él es un Dios de misericordias. Y que borra las rebeliones y se olvida de nuestros pecados. Qué bueno que es Dios. Qué bueno que es Dios. Miqueas 7:18. ¿Qué significa que Dios sea fiel, misericordioso, por amor de mí mismo? Que el perdón es seguro, hermanos. Y que yo no tengo que tener dudas en cuanto al perdón de Dios. He sido libertado de mis maldades y de mis rebeliones. Y ahora yo tengo que buscar la santidad de Dios. Ahora yo tengo que santificarme cada día de mi vida, atender al llamado, como nos compartía Nasa hace un instante, el llamado a la santificación y no vivir tan pendiente de lo temporal y de lo terrenal en este mundo. Fíjense en qué maravilloso, evidentemente como bien nos enseñaba Nasa, ¿no? Es algo que Dios que quiso dejarlo bien en claro a esto de que Él ya está, te convertiste, ya está, tenés paz, sé libre, no traigas a memoria tu pasado porque yo no me acuerdo de él. Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, lo que dice el Salmo 103, porque se deleita en misericordia. ¿Dios es un Dios de ira?
Amén. Dios es un Dios de ira, pero es un Dios también que se deleita en la misericordia. Dios no quiere guardar su ira para siempre. Dios no quiere guardar su enojo. Dios quiere tener misericordia de tu vida. ¿Estás dispuesto a recibirla? ¿Estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y dejar que la misericordia de Dios verdaderamente nos alcance y recibir ese perdón? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Y versículo 19, impresionante. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el fondo del mar todos nuestros pecados. Qué impresionante, ¿verdad? Impresionante. En estos días justamente miraba y charlaba con mis hijos y le decía, pensar que ahí, es mensaje, ¿no? Una ilustración como la que está utilizando acá el escritor, pero es una verdad, pensar que ahí están, ahí en el fondo, está toda la mugre que nosotros hemos hecho. Y esta expresión que utiliza el escritor es un lenguaje de alguna manera poético, como del oriente al occidente, el hecho de que están en el fondo del mar. No es literal, no es que Dios fue y agarró mi mugre y la tiró en el fondo. Es un lenguaje poético, pero es una verdad espiritual. Y significa y simboliza de que Dios borró nuestras rebeliones. Qué lindo que es convertirse verdaderamente al Señor y saber de que Él nos ha perdonado. Y de que todo lo que hemos hecho mal, Él lo ha olvidado por completo. El pecado de todos sus hijos han sido perdonados por el Señor. Amén. Y esto no lo es todo. Esto no lo es todo. Por eso Dios es digno de que bendigamos su nombre siempre, siempre. Dice, Él es el que sana todas tus dolencias. El que sana todas tus dolencias. Y aunque muchos quieran llevarlo para el lado de lo temporal y físico a esto, y está bien, porque en el contexto que David lo escribe, quizás en parte, préstenme atención para entender, quizás en parte tenga que ver con lo temporal y físico, pero estoy convencido y creo que nos habla de algo muchísimo más profundo. Muchísimo más profundo. No nos olvidemos, escuche esto por favor para poder entender. No nos olvidemos que el rey le está hablando a su alma. A su alma, no es un dato menor. Le está hablando a su alma. Y es a su alma a quien él le dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Es al alma. ¿Se entiende? Un alma que está muchas veces enferma por el pecado. Por el pecado. Entonces lo que nos está hablando cuando dice verdaderamente, y cuando leemos el Salmo por completo nos damos cuenta de eso. A la que le está hablando en realidad es al alma, y la que está enferma es el alma, y la que necesita ser sanada muchísimas veces por la gracia y la misericordia de Dios es el alma del hombre. Es el alma del hombre que se aleja, que se aparta de Dios, del Espíritu, y quiere independizarse, ¿no? Y quiere vivir su propia vida. Y eso es pecado, esa es la enfermedad del pecado que muchas veces acarrea nuestra alma. Entonces es el alma la que está enferma. Y es al alma a la cual le dice, Él es el que sana todas tus dolencias, y que Dios constantemente vuelve a traer nuestra alma y someterla al Espíritu. Al Espíritu. Eso es el pecado, hermanos. Eso es el pecado. Isaías capítulo 1, versículo 5. ¿Se va entendiendo un poco? Amén. Isaías 1:5, fíjense en qué tremendo. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Escuchen, por favor, palabra de Dios. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, el alma.
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Escuche esto, un hijo de Dios que verdaderamente se ha arrepentido y que teme a Dios, como lo enseña el Salmo, ha sido sanado de la enfermedad del alma, el pecado. Ha sido sanado, escuche, de la enfermedad del alma, del pecado. Dice en el comentario bíblico de Matthew Henry, dice, una sanidad que va ligada al perdón, esta del Salmo 103, una sanidad que va ligada al perdón, una sanidad que es superior a la corporal porque es eterna. Impresionante, ¿verdad? Y muchas veces hemos citado este texto de Isaías que acabamos de leer, Isaías 1:5. Lo hemos citado para describir al Señor Jesús en la cruz, ¿verdad? No sé si ustedes lo han escuchado, si lo han leído, si lo han interpretado de esa manera, pero en más de una oportunidad hemos citado este pasaje de Isaías 1:6, 1:5 y 6, refiriéndonos al Señor en la cruz. Pero el que estaba enfermo desde la planta del pie hasta la cabeza y no tenía cosa sana, no era el Señor Jesús, sino el pueblo. El pueblo. Nosotros, por causa del pecado. Por causa del pecado. No Cristo. No Cristo. El pueblo es quien necesitaba sanidad. Y se encontraba, y fíjense en cómo lo describe, escuchen, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y ya se dan cuenta por qué muchos lo llevaban para el lado del Señor, pero ahora lo vamos a ver. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Está hablando del pecado literalmente, ¿se entiende? Y está refiriéndose al pecado como una enfermedad que va destruyendo la vida del pueblo, del ser humano. La va consumiendo, una enfermedad mortal. Mortal. Y lógico, relacionan llaga con Isaías 53. Vamos a leer Isaías 53:5. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué es lo que fue curada? El alma. El alma, hermanos, el alma. No está hablando de sanidad física. No está hablando de algo temporal. Cristo no murió en la cruz por algo temporal. Cristo murió en la cruz por algo eterno. Eterno. Tu alma. Él guardará nuestras almas. Y sí. Nuestro Señor en la cruz fue una llaga. Y sí, Isaías 1:6 describe al Señor en la cruz, fue una llaga, pero no por sus pecados. No por sus pecados, sino por los nuestros. Por los nuestros. Y por esa llaga nosotros recibimos una sanidad eterna. Eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Qué impresionante. Qué impresionante. Pero esto no lo es todo. Salmo 103, versículo 4. Salmo 103, 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Acá podemos darles dos interpretaciones. La primera, y sí, en esta vida Dios nos rescata de un abismo, de un hoyo llamado pecado. Siempre el pecado es la raíz de todos nuestros males. Escúcheme bien.
Siempre el pecado es la raíz de todos nuestros males. Y sí, Dios nos liberta y nos rescata de un abismo llamado pecado. Un pozo del cual solo Dios y Cristo nos podía rescatar y librar de él. Muchos de nosotros, vidas totalmente destrozadas por el pecado, vivimos en nuestro pasado un pozo de desesperación, como también dice el salmista, del cual el Señor nos ha librado y hoy podemos tener la vida que tenemos si verdaderamente nos hemos convertido al Señor y poder disfrutar de la vida de otra manera, siendo guiados por el Señor y por su palabra. Amén. Pero en segundo lugar, escuche por favor, en segundo lugar, y más concretamente, nos está hablando de redención. Cuando dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, nos está hablando de redención, nos está hablando de la resurrección de entre los muertos. Rescatar del hoyo tu vida significa eso. Cuando Dios nos libre, nos rescate de la muerte y nos dé vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Amén. Si no cree eso, estamos en el horno, porque esa es nuestra fe y nuestra esperanza. Primera de Corintios 15, 54. Primera de Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible, el cuerpo, escuche por favor, y dele gloria a Dios, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, absorbida es la muerte en victoria. Y fíjense en lo que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, el hoyo? Y Él rescata del hoyo tu vida. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien rescata del hoyo tu vida. ¿Qué está diciendo? Él es el que nos va a rescatar del sepulcro, hermanos. Porque la muerte fue vencida en la cruz por nuestro Señor. Y entonces, y esa es nuestra esperanza. Se me viene a la mente cuando en el Evangelio de Juan dice el Señor que muchos de los que estén en los sepulcros y en los que estén muertos oirán la voz del Señor y serán levantados de Él. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso será cuando ese día nosotros podamos oír la voz de nuestro Señor que nos llame y nos levantemos de la muerte y podamos vivir por toda la eternidad. Si hay alguien que no cree eso, es porque aún no se ha convertido. Porque esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Amén. Entonces Él es el que rescata del hoyo tu vida. Entonces cuando nosotros miramos la realidad del mundo hoy y pensamos en que algún día el Señor nos levantará, eso da paz y eso es motivo de bendecir el nombre del Señor siempre, a pesar de lo que vivamos en este mundo. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Salmo 103, versículo 5. Salmo 103, 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y bueno, esta saciedad que viene de parte de Dios para sus hijos, se me venía a la mente como dicen las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. De esa saciedad nos habla. Y aquellos que tienen hambre y sed de Dios van a ser siempre saciados por el Señor. Y con un propósito, ¿no? Es esa plenitud que viene de parte de Dios para sus hijos, para aquellos que le temen y para aquellos que verdaderamente tienen hambre de Dios. Fíjense lo que dice Salmo 107, versículo 9. No lo busque, yo lo leo rápido.
porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Porque sacia el alma siempre es la que está en problemas, ¿se dan cuenta? El alma es la que siempre está en problemas y es la que Dios siempre trata de resguardar. Es la que Dios siempre trata de resguardar. Y esta provisión que viene de parte de Dios es con un fin. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Y de qué nos está hablando esto? De una renovación, esa saciedad que viene de parte de Dios, que viene a través de su palabra. Por eso dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es con un propósito, es para que nos... Este rejuvenecimiento es espiritual. Segunda de Corintios 4:16. Eso es maravilloso, es una renovación espiritual constante en la vida de los que tienen verdaderamente hambre de Dios y son saciados por Él. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el cuerpo, nos vamos poniendo viejos, diría la canción. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, ¿para qué la saciedad que viene de parte de Dios? ¿Para qué Dios nos sacia a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo? Para que espiritualmente nosotros vayamos renovándonos cada día. Y renovarse significa esto, hermanos, no olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, porque somos fáciles de olvidar. Yo pensaba en una de las ordenanzas del Señor, es precisamente traer a memoria, ¿no? Haced esto en memoria de mí, la Santa Cena. ¿Por qué hizo y por qué dejó esa ordenanza Dios para sus hijos? Para que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho en la cruz por cada uno de nosotros, que es todo lo que describe este salmo. El Salmo 103. Es un salmo que habla de perdón, un salmo que habla de misericordia, un salmo que nos habla de redención. De eso nos habla, no temporal, hermanos. No temporal. Dios es un Dios que nos provee todas las cosas que necesitamos, está bien, pero no nos olvidemos de lo eterno. No nos olvidemos de lo eterno. Poner la mira en las cosas de arriba, dice la Biblia, que son eternas, y no en las de la tierra, que son temporales y pasajeras. Amén. Segunda de Corintios entonces 4:16. Por tanto no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Él hace nueva, Fedecito, ya estoy terminando. Él hace nueva todas las cosas. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Es la palabra de Dios, qué maravilloso es nuestro Dios, qué maravillosas que son las bendiciones de nuestro Dios. Y sí, es verdad, nosotros a veces vivimos tan pendientes de lo temporal. Nos cuesta tanto, qué increíble lo que compartía Nasa al principio, ¿no? El ejemplo de Ageo. Fíjese qué impresionante lo que es el ser humano y es lo que somos todos. Que un pueblo que había sido libertado de la esclavitud, ¿Por quién fue libertado? Por Dios. Vuelven a Israel y en vez de ser agradecido con Dios, ¿vieron? ¿Se dan cuenta que fácilmente nos olvidamos de las cosas buenas? Fácilmente de lo bueno que nos han hecho. En vez de empezar a ocuparse del que deberían haberse ocupado realmente, empezaron a ocuparse de ellos mismos. Qué impresionante. Siempre somos así. Siempre somos así. Y David lo entendía, el rey. Y por eso un imperativo, un mandamiento hacia él mismo, ¿no? Bendice, alma mía, al Señor. Hágalo, hermano. Llegue a su casa, lea este salmo. Léalo y medita en su vida personal, en su relación con Dios, en su comunión con Él. Medite si verdaderamente tiene en cuenta estas cosas de las cuales hoy hemos hablado: perdón, sanidad del alma,
Física, sí. Dios es un Dios soberano y hace lo que Él quiere. No estoy dudando de eso. Pero estudiemos lo que dice el pasaje y de lo que verdaderamente el Dios nos está hablando. Borrar nuestros pecados, nunca más olvidarse, nunca más acordarse de ellos. Impresionante. No me acordaré más de ellos, nos dice el Señor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! El que nos sacia cada día de nuestras vidas y nosotros le buscamos verdaderamente nuestra alma. Nuestra alma. ¿Para qué? Para que nos renovemos. Y para que no nos durmamos espiritualmente. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Para que no nos durmamos y no seamos evangélicos mediocres, uno más del montón, sino que seamos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, una iglesia que bendiga el nombre del Señor siempre, sea cual sea la circunstancia. Dicen que después del Salmo 23, ¿me escuchan? Dicen que después del Salmo 23, quizás el Salmo 103, sea el salmo al cual más veces se le ha puesto música o ha inspirado a un siervo de Dios, a algún músico, un hombre de Dios, una mujer de Dios, para hacer una canción y cantarlo. Después del Salmo 23, este salmo, el 103, es un himno de alabanza y un himno de adoración. Muchos himnos se han escrito inspirados en este salmo, hay muchísimos himnos que han sido escritos inspirados en el Salmo 103, que nos habla precisamente de lo que hemos estudiado en esta mañana, ¿no? De las bendiciones de Dios, de su fidelidad y de sus muchas misericordias. El Salmo continúa, no nos da el tiempo. Sería hermoso poder estudiarlo. Algún día vamos a volver a estudiar, lo estamos haciendo con otro enfoque, pero algún día vamos a volver a estudiar los miércoles, como lo veníamos haciendo, y ojalá la iglesia tenga hambre de su palabra y deseo de conocer estas cosas que son hermosas, aprenderlas verdaderamente. Es extenso el Salmo y no nos da el tiempo en un sermón. Pero luego el rey amplió la exhortación. Él arranca exhortándose a sí mismo y mandándose a sí mismo a bendecir el nombre del Señor, pero luego él amplía la exhortación y dice, Salmo 103:20, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Ya le dio a los ángeles también. Ustedes también tienen que bendecir y exaltar el rey. Impresionante. Un hombre común, como nosotros, diciéndole a los ejércitos de los cielos, alaben el nombre del Señor. Bendecid a Jehová vosotros sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Impresionante. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. Está hablando a los cielos, a las estrellas, a la creación. Todos tienen que alabar y bendecir el nombre del Señor. Para eso nos reunimos acá. Para eso es un culto. Se nos ha puesto el chip en la cabeza de que nosotros venimos a la iglesia para recibir nosotros. No. El culto es para Él. Y nosotros venimos a exaltar y bendecir su nombre. Su nombre. Y como Él se deleita en misericordia, Él siempre nos da y nos bendice. Pero esto es para Él. Las alabanzas son para Él, por eso en este tiempo ruego a Dios que me dé la sabiduría y nos dé la sabiduría de poder cantar canciones que solamente bendigan y exalten el nombre del Señor y no a los hombres.
Yo no estoy acá ni para saltar, ni para silbar, ni para... No. La adoración es para Él. Solamente para Él. Él es digno. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Y termina repitiéndose a sí mismo: bendice, alma mía, a Jehová. Vaya si hay razones para bendecir el nombre del Señor, ¿no? Hay un músico inglés, Matt Redman, que es el compositor, por ahí ninguno lo conoce, pero él es el compositor de la canción 10.000 razones, que nosotros por ahí la conocemos más por Evan Craft, se llama, ¿no? Pero el que le escribió fue este músico inglés, Matt Redman. Una canción que fue inspirada precisamente por el Salmo 103. Por el Salmo 103. Al este músico comenzar a ver las innumerables razones para bendecir el nombre del Señor, más allá de las circunstancias de la vida, porque cuando usted lee el Salmo se da cuenta que nos está hablando de eso, que no importa la circunstancia por la cual atravesemos, Dios es digno de alabanza. Y al ver este hombre las innumerables razones, y esto lo escribe él, ¿no?, en una nota, él escribe, se inspiró por el Espíritu y escribió esta canción que se llama 10.000 razones. 10.000 razones. Y él mismo dice que ponerle como título 10.000 razones es como un eufemismo, no como algo que es poquito comparado con la grandeza y las innumerables razones que tenemos para exaltar, para adorar y para bendecir el nombre del Señor. Es una canción hermosa y que nos habla de eso, ¿no?, inspirada en este salmo. Y que también, al igual que el salmo, debería ser nuestra canción. Recordar siempre las innumerables razones y motivos por los cuales Dios es digno de alabanza. Eso es la iglesia, hermanos. Eso es la iglesia. Y aunque las cosas a veces no salgan tan bien, son las consecuencias de vivir en un mundo caído. Siempre Dios va a ser digno de alabanza. Y no van a ser 10.000 razones, sino seguramente innumerables razones para que la iglesia alabe y bendiga el nombre del Señor. Amén. Y si nosotros entendemos esto, yo les puedo asegurar que nuestra vida va a tomar aún mayor sentido. Dejaremos de sufrir y padecer tanto a veces por cosas insignificantes de este mundo. Dejaremos de sufrir por los pecados cometidos y entenderemos que tenemos a un Dios perdonador y que si nos arrepentimos realmente, no nos olvidemos que no lo estudiamos, pero léalo después usted. En la mayoría de las partes de la palabra dice a los que le temen. A los que le temen. No es para cualquiera este salmo. Este salmo es pura y exclusivamente para su iglesia. El hombre común no bendice el nombre del Señor. El hombre común no alaba el nombre del Señor. El hombre común en esta mañana, en este lugar, o la mujer común se está aburriendo. El hombre común y la mujer común se aburre porque no está escuchando algo que sea para él, porque siempre está pendiente de uno mismo. Pero el Hijo de Dios dice: Señor, yo quiero esto. Quiero ser como el Rey. Quiero traer a memoria cada día de mi vida lo que tú has hecho por mí. Porque eso es tu iglesia. Eso es tu iglesia. La traducción al español original, nosotros la conocemos. ¿Cómo empieza la canción? La traducción original de esta canción dice, del inglés al español: bendice alma mía al Señor. Oh, alma mía,
adora su santo nombre. Canta como nunca antes, oh alma mía, yo adoraré su santo nombre. Esa es la traducción original. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a orar. Vamos a orar. Y que Dios nos dé la gracia de poder ser una iglesia que exalta el nombre del Señor siempre. Amén. Oramos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Dios, poderoso, maravilloso Dios, precioso Señor, grande, misericordioso. Danos la gracia de poder traer a memoria siempre, Señor, tus muchas misericordias, tu fidelidad, tu bondad, Señor, tu paciencia, tu amor, tu fidelidad. Oh, bendito Dios. El hecho de saber que tú has olvidado, Señor, todas mis maldades y nos has perdonado, Señor, y que nos has sanado. Pero Gabriel, yo volví a pecar. Mientras estemos en este cuerpo caído de carne, siempre lucharemos contra el pecado. Pero tenemos a un abogado justo y que nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, Él es fiel y justo para fiel y justo. Fiel y justo. Eso es una bendición, hermanos, tener a un Dios fiel y justo, que nos perdona nuestros pecados y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso Él no solamente se olvida de los pecados pasados de nuestra antigua vida, sino aún de aquellos que hemos cometido hoy, quizás. Pero nos hemos arrepentido, Señor. Y te pedimos perdón y te suplicamos perdón y te lo confesamos, Señor. Y tú nos perdonas. Y echas al fondo del mar, Señor, todas nuestras iniquidades. Y nos sigues saciando nuestra boca a través de tu palabra, a través de tu justicia, Señor, para que nosotros sigamos renovándonos cada día y permanecer firmes, Señor, hasta ese gran día, Señor, en que podamos verte. El que rescata del hoyo tu vida. Nos ha sacado de una vida miserable que muchos de nosotros vivíamos y nos ha dado una vida nueva. Es hermoso andar en novedad de vida, gracias a ti, Señor. Y nos rescatará, Señor, del sepulcro. Porque dice tu palabra que oiremos tu voz llamándonos, Señor. Y nos levantaremos. Y nos reuniremos contigo, Señor, para estar por toda la eternidad. Él es quien no nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Él es aquel que como un padre se compadece de sus hijos, Él se compadece de los que le temen. De la misma manera, tiene misericordia de nosotros. Por eso en esta mañana, ojalá cada uno de nosotros podamos exhortarnos de la misma manera que lo hizo.